Hoy hablaremos sobre las principales características de la educación de Canadá. Canadá es uno de los pocos países en el mundo que no tienen un ministerio encargado de la educación a escala nacional. Las 10 provincias canadienses gozan de plena autonomía y tienen la facultad de diseñar, implementar y evaluar la política social en materia educativa, por lo que cada una tiene su propio sistema educativo que trata de responder a los requerimientos de su sociedad. Las, las provincias difieren en sus planes de estudio, las edades de escolarización obligatoria, la evaluación educativa, la rendición de cuentas, las prácticas educativas, los sueldos de los profesores, así como la estructura de gobernanza respecto de los organismos que intervienen en la toma de decisiones en materias educativas. El gobierno federal tiene un sistema de pagos de compensación, en otras palabras, transferencias, para asegurar que las provincias cuenten con los ingresos fiscales necesarios para lograr estándares uniformes de calidad educativa. En general, todas las provincias, a salvo de la provincia de Ontario y Nueva Brunswick, la educación es obligatoria hasta los 16 años, mientras que en las otras dos provincias ya mencionadas es hasta los 18. La educación pública en los niveles primario y secundario es gratuita para todos los habitantes siempre y cuando los estudiantes cumplan con diversos requisitos de edad y residencia. También existen escuelas privadas, pero son pocas, pues aproximadamente el 93% de los estudiantes canadienses asisten a instituciones financiadas con fondos públicos. La base de la educación canadiense está integrada por el nivel preescolar, la educación elemental, que sería la primaria, y secundaria. La educación primaria se da prioridad al desarrollo del lenguaje, del pensamiento matemático, la comprensión de la historia y las ciencias sociales, el acercamiento a la ciencia y a los temas relacionados con la salud. Continuando con la gobernanza de la educación canadiense. En Canadá no existe una instancia federal encargada de legislar, diseñar e implementar la política educativa para todas las provincias y territorios. En las 13 jurisdicciones existen ministerios encargados de los asuntos educativos. Desde la educación elemental hasta el posgrado, incluyendo la capacitación para el trabajo. El gobierno, los directivos de las escuelas, los administradores escolares, los profesores, los estudiantes y sindicatos, el sector productivo, las comunidades científicas, los padres de familia, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de los profesores. Cada uno de estos grupos tiene una interpretación diferente acerca del papel de la educación en el desarrollo de las sociedades. Dado el conflicto de intereses, en muchas ocasiones los gobiernos acceden a profesiones de los diversos grupos en función del electorado y de la legitimidad de su mandato, poniendo en riesgo en el aseguramiento de la calidad educativa. Educar para incluir y prosperar la reforma educativa de las primeras naciones. La educación de los pueblos indígenas se proporcionó en las escuelas residenciales, a las que asistían los niños desde muy temprana edad, separándolos de sus familias y sometiéndolos a recibir una educación ajena a sus valores culturales. La política del control indígena sobre la educación indígena estaría sustentada en dos principios. 1. La participación de los padres en todos los asuntos relacionados con la educación. 2. El ejercicio de los recursos financieros desde los espacios comunitarios. Los resultados positivos, aunque modestos, serían: 1. El involucramiento de más indígenas en los programas educativos desde una edad temprana hasta la población adulta. 2. La disminución de la deserción escolar. 3. La incorporación del contenido locales de mayor relevancia para las comunidades. 4. La enseñanza de las lenguas nativas, lo que ha contribuido a preservar el multiculturalismo de la sociedad canadiense.
El reconocimiento de los derechos aborígenes para intervenir y decidir sobre su educación movilizó a las primeras naciones para prepararse ante esta tarea. Comenzaron a organizar cursos, talleres, foros y conferencias. Este comité ha facilitado el diálogo del gobierno federal y provincial para mejorar la calidad de la educación de los aborígenes. En 2006, el FNESC logró su reconocimiento legal como autoridad para formar decisiones en materia educativa, tanto en la legislación federal como provincial. Desde 2009, en los planes anuales de acción económica del gobierno canadiense, se ha contemplado la inversión en educación dirigida para estos grupos. Desde entonces, se han intervenido alrededor de $275,000 canadienses para mejorar la infraestructura y servicios de las escuelas primarias y secundarias, promoviendo su vinculación en el resto de las escuelas de las provincias. Educación superior en Canadá. Existen estudiantes que deciden estudiar en el extranjero. Canadá es uno de los países donde existen estudiantes de diferentes nacionalidades. Algunas de las razones del porqué de este hecho son las siguientes. ¿Por qué Canadá? Porque es uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Además, es un país multicultural y bilingüe. Además, si decides hacer un diploma o un curso de educación superior, podrás estudiar y trabajar, además de solicitar el postgrado para quedarte a trabajar en Canadá. ¿Cuál es la estructura de la educación superior en Canadá? Pues en Canadá cada provincia y territorio es responsable por todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, y no existe la acreditación federal, lo cual significa que cada región crea y sigue sus propias normas y estándares de enseñanza, los cuales deben ser estrictos para garantizar la calidad. El año académico se divide en 3 semestres: otoño, invierno y verano. El diseño del curso de cada semestre suele contar con alrededor de 5 cursos que componen el programa. Cada curso semanal consta de 2 horas de conferencias y un tutorial de 1 hora, donde un asistente educativo conduce una discusión en torno a esta conferencia o lectura de la semana. ¿Cómo funciona el sistema universitario en Canadá? Pues el sistema universitario canadiense oferta una amplia gama de titulaciones, como el máster, el doctorado en sus universidades. También se puede optar por los colleges, que son cursos de formación técnica impartidos en las escuelas públicas de Canadá. Dentro de las titulaciones tenemos el grado, el cual dura 4 años, a los cuales se los tiene que asistir tiempo completo, y corresponde con licenciatura o grado, que se encuentra dentro de los programas predefinidos como pregrado. Posterior a ellos, del posgrado o máster, cuya duración puede variar entre 1 a 2 años. Solo se puede acceder a este tras haber realizado la licenciatura o grado. Para finalizar, tenemos el PhD, que corresponde a doctorado. Es el grado más alto que se puede alcanzar. Generalmente dura 3 y 4 años. Al finalizar, los estudiantes tendrán que presentar una tesis o estudio sobre una investigación que hayan realizado, la cual debe contribuir de forma significativa en el campo que se está obteniendo el doctorado. La educación superior en las provincias. Columbia Británica. Lo educativa la convirtieron en una provincia líder para influir en la transformación de las universidades canadienses hacia el nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento, hacia implementarlo. Se creó un comité formado por representantes sindicales, aborígenes, hombres de negocio, instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles educativos, estudiantes y el gobierno. Columbia Británica diseñó una estrategia basada en la educación internacional, que se divide en 3. 1. Crear un sistema educativo orientado globalmente. Preparar a los estudiantes para que trabajen en cualquier parte del mundo, pues la globalización de la economía así lo requiere, por lo que la movilidad estudiantil es parte constitutiva del nuevo modelo educativo. 2. Asegurar un aprendizaje de calidad y de experiencia de vida para los estudiantes. Se crearon nuevas leyes y reglas para asegurar la calidad
de la educación en esta provincia, con reconocimiento internacional. Asimismo, se facilitaron los trámites migratorios para los estudiantes extranjeros que hubieran concluido sus estudios universitarios para que permanezcan en la provincia, incorporándose al mercado de trabajo de manera legal. Es maximizar los beneficios de la comunidad, las familias y negocios. En 2010, los estudiantes internacionales gastaron en la provincia $1.800.000.000 en matrícula, hospedaje y demás gastos cotidianos, lo cual generó impuestos por un monto de $60 millones, la creación de 22.000 empleados. Otra de las provincias, Quebec. La educación en esta provincia está marcada por su historia y su cultura, en la que convergen la religión, la política y la economía. Los quebequenses pueden ser educados en dos sistemas diferentes. Por un lado está la tradición católica, con fuerte mayoría francófona, pero en la que también están presentes minorías católicas como los irlandeses y polacos. Por el otro está la tradición protestante, mayoritariamente anglófona. La secularización de las dos universidades católicas de esta época. Se hizo el reconocimiento de la importancia económica de la educación desde su perspectiva humanista, pues los profesores recibieron formación en temas de psicología para que estuviese una comprensión integral de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Se incorporó una pedagogía activa basada en la participación de los estudiantes mediante la organización de seminarios, grupos de discusión, elaboración de proyectos conjuntos, abriendo la posibilidad en las aulas para la expresión del alumnado. También se creó el Consejo Superior de Educación como un cuerpo asesor del Ministerio de Educación de Quebec. En los colegios se imparte una formación preuniversitaria y una formación técnica avanzada. Los estudiantes quebequenses ingresan al CEGEP después de 11 años de estudio. La educación internacional en el contexto de la globalización. Canadá ha fijado como mercados prioritarios para ofrecer los servicios de educación superior a las economías emergentes y en desarrollo, cuya población joven está creciendo y en donde hay suficientes ingresos familiares que, combinados con apoyos gubernamentales. Lo educativo a nivel internacional, utilizando la red de embajadas y consulados de Canadá en todo el mundo, con el apoyo diplomático, se realizaron más de 160 actividades anuales para atraer a estudiantes de educación superior e investigadores que desean realizar estancias de estudio en Canadá. El número de estudiantes extranjeros en Canadá aumentó un 51% porcentaje que arroja interesantes resultados para la economía canadiense.